Era un Gracias. 0, es un 0, pero no parecía nada. Capaz que hay que Ta. corregir eso. Ta. Pero está Gracias. corregido. No, por favor. Y después, en realidad, tengo un comentario para Marcos y para Juliano, pero Marcos está, pero Juliano todavía no. Después había una pregunta que ayer comentaron por arriba y yo no registré mucho, y era que la de la región, con las 4 rectas, había una versión que parecía que no estaba la correcta. Juliano también habló de eso, que le había puesto la que más se parecía, y no sé si Martín era que no lo encontraba, o Brian. Al final parece que sí, que hay una de versiones de esa pregunta que no tenía la respuesta correcta, tenía un signo ahí cambiado. Así que eso se va a recorregir dándole los 0,5 a todos. ¿Cuál era Ojalá la me haya tocado a pregunta? mí. ¿Te acordás la pregunta, la que era la región, la del sistema de inecuaciones? Era la Esa me opción, salió no bien sé. igual. No, eran 3 versiones de ese mismo ejercicio. Mm, Habían 2 versiones correctas, pero había una versión que no estaba la correcta. claro. ¿En cuál fue, profe? En el de la región, la que eran 4 rectas, el sistema de inecuaciones de los semiplanos. Ah, en el mío estaba bien. Está bien. Así que eso. Y después, bueno, lo que les decía, capaz que hoy Juliano viene tarde. Hubo 2 compañeros, Marcos da Costa, creo que está acá, y Juliano, que en la respuesta En la cajita. de la cajita que había que poner el valor de A, ellos 2 contestaron correctamente, pero en lugar de poner 2 o 3, contestaron A igual 2, A igual 3. Entonces, eso los revisé a mano y los recorregí a mano. O sea, si el valor de A era correcto, que en este caso lo era, lo poníamos como correcto. Gracias. Para que no fuera un tema de formato que lo daba por incorrecto. Me preguntan acá, pregunta casi que ¿qué querés compartir, Roberto? El ejercicio que no era correcto, es que no sé cuál era. O sea, no lo tengo identificado. No me acuerdo cuál era, creo que era el 6, no me acuerdo cuál de las 2 opciones era. Creo que era la B. Me suena que era la 6B, pero para no hacer más lío todavía. Marcos, ¿puede ser que tú hayas contestado así? Con A igual 3. Sí, fui yo. Bueno, eso ya lo corregimos como bien. Ahí va, muchas gracias. No, por favor. A mí me quedó duda con uno igual, tipo de la corrección. El que te ponían una gráfica y te ponían tipo 3 afirmaciones y tenías que poner tipo tal es falsa, tal es Ahí va. verdadera. Y había una que decía, existen puntos de codominio con cada uno una sola preimagen. Y yo para mí eso era falso, porque habían preimágenes, ¿cómo se dice? Habían imágenes con una misma preimagen. Pero ¿cómo era la afirmación? Ahí Esa es la ahí. 3. Existen puntos de codominio con cada uno una sola preimagen. Y la ¿Y correcta ese era... cada uno? Sí. Y sí, pero hay puntos que tienen una sola preimagen, ¿no? Claro. Dice existen, no dice que todos los puntos de codominio tienen una sola imagen. Agarrate el de la lomita, el de arriba de todo, el del máximo, por ejemplo. Sí, eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo, pero claro, el cada uno me hizo pensar que era como todos, o sea, cada uno, todos. No, te lo dice así para que no entiendas que es la misma preimagen, que no podría hacerlo jamás, pero ponele. Claro. Dice, existen puntos de codominio si te digo a secas, existen puntos de codominio con una sola preimagen, está bien dicho, por eso es que cada uno está entre paréntesis, porque en realidad es un poquito redundante, pero que no te creas, por ejemplo, que este de acá, el mínimo, digamos, y el del máximo tienen la misma preimagen. No, o sea, el -1, tiene una preimagen sola, y este de acá arriba, el máximo, tiene otra preimagen. También tiene una sola, otra. O sea, este tiene su preimagen y el otro tiene su preimagen. Cada uno de ellos tiene su preimagen.
Pero la clave acá, la clave es el existen. O sea, la clave en términos de lo que vos estás preguntando, ¿no? Lucas No es- pregunta no- si la Claro. opción... Ah. Sí, Martín. Sí, igual como que, o sea, entiendo sí el punto, pero claro, o sea, si creo que me lo vuelven a poner así, marcho. Pero después si me llega a quedar alguna duda de letra, tipo, la hago en el momento. Pero lo voy a tener en cuenta de que tipo, es un existen y no es todos los puntos de codominio. Exacto. Exacto. O sea, que Ahí cada el punto. uno, a mí Con me que haya mató. uno, ya está. Claro. Está perfecto, gracias. Está. Y Lucas pregunta si la opción I era correcta, si el 7 pertenece al codominio. El 7 pertenece al codominio. Vamos a ver. Vamos a agrandar a ver si puedo agrandar. Igual es el codominio, ¿no? No la imagen. Gracias, Pau. Yo estaba por agrandar para que viera. Está bien, gracias. A mí en ese me pasó lo mismo, yo puse que el 7 no pertenecía Ajá. y en la parte 3 me pasó lo mismo, yo puse que no. Entonces, claro, la respuesta mía fue errónea. Claro, Lo pero que no. pasa es que ¿quién es el codominio de esa función? Y Los reales. Los reales. ahí yo tracé una recta y me cortaban Claro. 2 puntos. ¿Del 7? No, para la parte de 3, que existe puntos del codominio con cada una sola preimagen. Ah, eso es lo que estábamos discutiendo antes. Sí, pero si te agarrás justo las lomitas, los máximos o el mínimo, ahí corta una sola vez. Entonces Claro. hay puntos con una sola preimagen. Acá, por ejemplo. Y acá. Cuando está acá arriba en casi 6 y pico, y que decís en el Exacto. -1. Ahí va. Ah. Claro, no agarré el lomito yo. Eran particulares, digamos, sí. Claro. Yo como ya no me cortó, ahí me cortó en 2, yo dije, no existe. Claro, pero es lo que le decíamos a Martín, existe. O sea, te alcanza Claro. con que vos encuentres un punto, no Uno. es para todo punto, tiene una sola En preimagen. particular, podés encontrar otros puntos en los cuales cortes tengas 2, 3, 800 preimágenes, no pasa nada. Si vos encontrás un punto que tenga una única preimagen, ya está, ya esa afirmación es cierta. Claro, ahí le erré porque la función G tiene 3 raíces, ahí eran 2 nomás. Ahí son Sí. dos. La 2 es falsa. Esa fue la que me valió. La 3 es verdadera. Y de ahí es el 7 pertenece al codominio. Fíjense que dice codominio y no dice imagen. Entonces, como el codominio está definido como todos los reales, el 7 pertenece al codominio. Entonces, en ese caso, solo la el 12 codominio falsa. es esto de acá, lo que está puesto escrito de antemano. No tiene nada que ver, pero no tiene por qué ser el recorrido o imagen. Exacto. Acá aprendimos que codominio no es lo mismo que imágenes. Por las malas, no. Por las Siempre se aprende malas. algo. Por las malas. Sí. Que el 7 pertenezca es porque está en el codominio. Es nada porque más. está en el codominio por definición de codominio. Porque está, la función está de 0, 6 en R. Entonces el codominio son todos los reales. Sí, o sea, eso lo podían responder sin mirar la gráfica siquiera. O sea, sin mirar Claro. la gráfica ya podían decir 7 pertenece al codominio. ¿Por qué? Porque el codominio es R. Punto. Sí. Facilito estaba. Con la ayuda de ustedes ahora. No, son esas cosas que tal, las preguntas múltiple opción, de verdad, está, hay que en general, como leerlas 2 veces, ¿no? O sea, Sí. si uno está contestando lo que pregunta. Bueno, vamos entonces con el práctico, seguimos con el práctico 9. 9. 9 que estamos, 9. Bueno, en realidad, habíamos pensado en dividir la clase en 2. Nos parece que la primera parte es para que ustedes tienen que trabajar en los ejercicios, porque ayer fue un poco, hablé mucho yo,
hicieron un poco ustedes, entonces ahora es el momento de que trabajen en el práctico. Así que lo que vamos a hacer es, los dividimos en grupitos y la idea es que trabajen en los ejercicios. Ayer más o menos miramos los primeros, así que la idea sería que hoy trabajen de los ejercicios del 7 al 11, vieron que tienen como los distintos tipos, ¿no? O sea, era por factorización, era el cociente de polinomios, entonces la idea es encontrar para factorizar y ver si algo se puede cancelar, que habíamos visto lo de las raíces, que era multiplicar por el conjugado, vimos cómo calcular límite cuando tenemos una función acotada por 0, hay otras funciones que directamente podemos sustituir, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, repartimos en 5 grupos, el grupo 1 hace del práctico, hace el ejercicio 7, ¿no? Pero Sí. si estoy bien, el número es el 7. 7, sí, 7. Entonces el 1 hace el 7, el grupo 2 hace el 8, ¿sí? El El grupo grupo 3 3 hace hace el el 9, 9, el grupo 4 es el 10, y el 4. grupo 5 el 11. 5 el 11. Hagan todos los que puedan en un rato, y después ponemos en común y cada uno cuenta un poco Sí, cómo lo hizo. piense eso, cada equipo, no todo el ejercicio, porque tiene muchos ítems, pero bueno, capaz que algún Claro. ítem en particular lo cuentan para el resto de la clase. Prevean eso, prevean algún mecanismo para contarlo. Hay algunos que tienen cosas para hacer en GeoGebra, por ejemplo, bueno, ahí es fácil compartir la pantalla. No, lo ven. Bueno, muy bien. ¿Les Vamos parece? a Qué ver, poquitos sí. somos hoy. ¿Cuántos somos? 22 somos pocos. El frío. El frío, la ola de frío, La ola frío de pegó frío. mal. Y eso que los partidos de la Copa América son tarde y todo. ¿No? No hay nada ahora. Tengo menos Son fútbol tarde. arriba, no tengo la más pálida idea. Y son en la tarde, sí. Son en la tarde, son en la tarde. Tengo un poco de ruido de fondo, pero olvídate que no es una aspiradora, es el mismo ventilador de la laptop. La haces trabajar duro. No, es que sola, o sea, Que a mí se me apagó recién y creo que es porque se le dio temperatura. Tiene fiebre. Eso que está frío. Bueno, a ver, ¿quién cuenta? Son varios, Sí. yo ¿Hicieron el 7.3, por ejemplo? estaba en eso, dije. meditación. Pero los chiquilines ya lo tenían hecho, yo lo estaba haciendo. Solo el grupo 1. ¿Vos querés Bueno. pasar el 3, Diego? Como quieran, arranquen. No, pero solo uno, porque si no, no nos da. Entonces, si el 3 bueno, menos el uno lo tres. hizo, El 7.3 ese. dale. Pasale, María. No, que lo hagas vos, Diego. Bueno, voy yo. Benito. Sí, no. Pueden compartir si quieren pantallas, si están habilitados, si usan eso. Si les queda cómodo. No lo imprimí todavía este práctico, nada. No 7.3. importa, pero mostrarnos tu hojita o lo que puedas. O lo No, que- lo resolví. Dije, bueno, x al cuadrado menos 1. A ver, Voy a espera, escribir vamos a como- poner cuál es el El 7.3. 7.3. Puedo compartir el práctico si quieren. Bueno, dale. Voy. Rapidito. ¿Y dónde? Estamos viendo el mail ahora. ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo este? Pero a ver esto cómo es. Alto. ¿Cómo hago para bajar esto? Ya que te estamos mirando el live, yo tranqui, pero claro. Es un penal, ¿no? Porque, Claro.
Bueno, x cuadrado menos 1 lo puedes escribir como x menos 1 por x más 1. Ujú. Ujú. Y abajo, por ejemplo, el 1, ya sabes que es raíz. 1 menos 2 más 2. No, perdón, 1 menos 3 más 2. ¿Qué Y hace? después probé, bueno, el 2 también calza. 2 a la 2, 4, menos 6 menos 2 más 2, 0. Entonces eso lo puedes escribir como x menos 2 y x menos 1, Ujú. Exacto. entre paréntesis. Y ahí se te van a ir, por ejemplo, el x menos 1 arriba y abajo. Y te va a quedar x más 1 arriba por x más 2 abajo. Perfecto. Claro. O sea, la clave acá está en que cuando ustedes tienen, en este caso lo primero que está bueno decir, que Claro. yo les pedí el 7.3 en particular por algo, porque me pareció que era más interesante, es porque no basta solo con evaluar, ¿no? Yo sé, en 7.1, por ejemplo, evaluaban ahí cuando x vale 1, te queda 1 más 1 más 1 más 1 más 1, te da 5, viene el misterio. Pero acá ustedes evalúan, dicen, bueno, voy a evaluar en 1, porque es cuando x da 1. Les da 0 arriba y 0 abajo. Entonces, eso quiere decir que no sabemos a priori cuánto va a dar el límite. Para poder desambiguar, para poder levantar esa Pero, ¿querés que determinación, comparta? sí, Ahora llegué. Si querés comparto los apuntes. bueno, dale. No sé si sé dar vuelta a la cámara porque lo tengo acá. Ah, este grupo, acá está. Este grupo tiene todo, está completo. Ahí. Ahí, en Vamos a esa fijar parte, en lo mí. primero que hicimos, no sé si se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Está. Sí, fíjate bien. Podíamos factorizar, que sustituimos y nos dio 0 sobre 0. Y ahora en este otro papel está la cuenta. Ahí va, la clave está ahí, que es lo que decía Diego, ¿no? Que es en factorizar. Es decir, bueno, que les dé 0 arriba y 0 abajo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que 0 es raíz del polinomio de arriba y 0 es raíz del polinomio de abajo. Y eso significa que se puede factorizar el polinomio como x menos la raíz, en este caso x menos 1, por otra cosa. Y abajo lo mismo, x menos 1 por otra cosa. Entonces, si ustedes logran escribir los polinomios de esa forma, entonces pueden cancelar los x menos 1 que tienen arriba y abajo y quedarse con el otro pedazo de expresión. Y ahí, si tenemos un poco de suerte, ya se fue el problema. Y si no tenemos un poco de suerte, bueno, seguimos haciendo lo mismo. En este caso, no sé si es importante, pero digamos, una pregunta que uno se puede hacer es ¿cómo factorizar? En el caso, Diego lo vio, ¿no? Dijo, bueno, x al cuadrado menos 1 es un producto notable, esa es x menos 1 por x más 1. En el otro caso, agarró y encontró las raíces la otra raíz que le faltaba, y entonces completó la factorización con eso. Si tienen un polinomio un poco más complicado, de grado más alto, o lo que sea, recuerden que para factorizar tienen un amigo que es Ruffini, también. ¿No? Que esto lo habíamos trabajado en su momento cuando hablamos de polinomios, en algún práctico anterior, creo. Tengo una idea de haber hecho Ruffini. Sí. Es un para este tipo de ejercicios es un buen momento para recordarlo, ¿no? Acá en este, como era de grado 2, no hacía falta, pero si tienen cosas de grado más alto, que, por ejemplo, creo que sea en el ejercicio 4, ítem 4, por ejemplo, bueno, les puede llegar a ser de utilidad. ¿Funciona con todos los grados, Ruffini? Sí. Sí, Sí, va bajando, siempre en polinomios, ¿no? Polinomios. Sí. Bueno, buenísimo. Vamos con el grupo 2. Grupo 2. Bueno, Dos. yo no, lo que podría hacer es compartir de repente mi hoja, porque ¿Sí? estoy de la computadora. Un segundo. Ya comparto.
A ver ahí. Sí, ahí compartiste. No sé si se ve muy claro. Tuve que poner un efecto como para que se vea así más claro, porque el grafo que uso es muy clarito y no se ve ahí, pero Ay, bueno. qué bien, quedó con un buen contraste ahí, sí. Ahí va. Se ve re bien. Bueno, en el primero, tipo, todos son de valor absoluto. Lo primero que hice fue agarrar y usar la función de valor absoluto porque cambia la definición, o sea, cambia la definición de la función por la misma definición de valor absoluto. Exacto. Y la tendencia en el primero es cuando x tiende a -4. Y justo ahí es cuando cambia la definición. Entonces, lo que consideré es que había que ver la definición bien del valor absoluto, porque por la derecha me iba a valer una cosa la función y por la izquierda me iba a valer otra cosa. Estoy de acuerdo. Entonces, por la derecha veo que la función vale x más 4 cuando x es mayor o igual que -4. Y a la vez, cuando x es menor a 4, a -4, perdón, ahí puse un 4, tengo que corregir, Sí, sí. me queda menos x menos 4, por la definición del valor absoluto. Entonces, como cambia la definición la función, consideré los límites laterales. Límite por la Perfecto. izquierda y por la derecha. Y tal, de la derecha pongo lo que vi de la definición, cuánto valía la función para los x menores a 4, y me queda menos 4 igual a 0. Y después por la derecha veo que la función vale x más 4, entonces me queda el límite de x cuando tiene -4 por la derecha, de x más 4 igual a 0. Después vale lo mismo por la izquierda por la derecha, entonces existe el límite y Y del vale valor 0. absoluto y vale 0. Perfecto. Estoy de acuerdo. De hecho, antes que sigas, un pequeño comentario, ¿no? Las funciones, el valor absoluto es una forma un poco más críptica de describir una función que en realidad es partida, está definida por regiones. Y justo en el 4, en este caso, o sea, de las raíces del valor absoluto, ahí es donde se cambia la definición, donde se da justamente esa partición. Entonces, el enfoque que le diste, que fue tomar límites laterales, es exactamente lo que hay que hacer. Es para poder justamente, ¿por qué? Porque cuando te acercas a 4 por un lado, responde a una definición, y cuando te acercas a 4 por el otro lado, responde a la otra definición. Exacto. O sea que está perfecto. A mí me interesa, Pueden usar... el 8.2 me interesa particularmente. De todas maneras, ahí, o sea, podemos usar un poco lo que sabíamos, ¿no? El valor absoluto de x más 4 es una transformación de valor absoluto de x, ¿no? También. De las que vimos en el práctico anterior. Valor absoluto de x ustedes lo saben dibujar, ya saben que es la b, ¿no? Mi b preciosa. Es la b centrada en 0, ¿no? Y corría a la izquierda, quedaría. Corría a la izquierda 4. El vértice en -4. El vértice en -4. Entonces, ahí también pueden hacer el límite un poco gráfico, ¿no? Porque se están acercando al -4 por izquierda y derecha, que es justo el piquito de la función donde vale 0. O sea que eso les confirma también gráficamente este resultado. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Muy bien. Después el 2, o sea, todo lo que es valor absoluto, hice lo mismo, o sea, ver qué pasa con la definición de valor absoluto y descomponer en, como se dice, límites laterales. ¿Qué pasa por la izquierda y por la derecha? Porque casi siempre lo que pasa es que la tendencia corresponde al punto en que cambia la definición de la función por el valor absoluto. Entonces tenés que ver cuánto vale para cada lado. Y bueno, hice lo mismo, o sea, x menos 3, cuánto vale tipo cuando es mayor a 3 y cuánto es menor a 3. Entonces hice el límite lateral primero por la izquierda, ahí esa porción, o sea, el numerador vale menos x más 3. No, perdón, estoy entregando las cosas. Por la... Creo que lo hice mal. No, está bien. Claro, porque viste que arriba puse cuando x tiende a 3 menos. Sí. Sí, esa bobada. Está. Al revés. Claro, sí, Es menos sí. x más 3, está al revés. Está al revés. Entonces tipo lo hago al revés. Cambia el 3 menos es más por el menos. Claro, cambia el 3 más por 3 menos y 3 menos por Sí, 3 más sí. y ya está. Ya está. Pero igual, cuando tiende a 3 más, o sea, cuando tiende a 3 por la derecha,
te queda x menos 3 dividido x menos 3, Claro. eso te es como el límite de 1, o sea, cuando el límite de x, cuando tiene 3 menos, es igual a 1, y tal, eso es 1. Exacto. Y después por la izquierda, ese valor absoluto vale menos x más 3. Entonces, te queda el límite de x cuando tiene 3 más de menos x más 3 dividido x menos 3. Entonces lo que vi ahí, que el numerador tipo, estaba multiplicado por un menos 1, saqué ese menos 1 y después me quedaba lo mismo arriba y abajo. Lo cancelé y me quedó que ese límite vale menos 1. Entonces ahí lo que vi, que tipo, por la derecha y por la izquierda no vale lo mismo, porque por un lado vale 1, por el otro lado vale menos 1 el límite, entonces el límite no existe. Así es. De hecho, la función esa de la función valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3 es literalmente eso, o sea, es como decís vos, o sea, no es solamente cuando se acerca a menos 3, a 3 el asunto, o sea, te da constante 1 de un lado, constante menos 1 del otro. En realidad al revés, constante menos 1 de un lado, constante 1 del otro. Es la función signo. Signo de x menos 3. Claro. Y en particular, si justo ahí en el límite no existe porque te da diferente de los dos lados. Estoy de acuerdo. Ahí va. Sí, era eso. No sé si antes. No seguiría con más ítems de para seguir No, pasando con los demás sí. grupos. Lo que sí, no sé, el resto de la gente, si tienen preguntas y eso, Eso mismo. párenlo o párennos o paren o digan ayuda. Va a ver. Bueno, en ese caso sería el 7, no, el ejercicio 9.3 creo que es. Perfecto, me encanta, justo quería ese. Bueno, tenemos este límite que si sustituimos, vemos que es 0 sobre 0. Entonces lo que hicimos fue hacer la conjugada, que sería básicamente forzar esto. O sea, queremos llegar a esto, y lo que hacemos para lograrlo es identificar que raíz de 1 más x sería nuestro a, y raíz de 1 menos x sería nuestro b. Y ya el ejercicio nos está dando la parte del menos, o sea, esta parte de acá. A menos b. Claro, y lo que queremos hacer aparecer es esta. Y para poder hacerlo sin cambiar la operación, multiplicamos arriba y abajo por la operación la misma, pero con una suma. Lo cual nos terminaría quedando, si multiplicamos, ¿verdad? Porque nos terminaría quedando raíz de 1 más x al cuadrado menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Que si lo seguís despejando, acá fue donde lo dividí, pasar la cuenta para no tener que escribir el límite todo de vuelta. Ahí va. Te termina quedando 2x. Después de hacer las cuentas, esto sería solamente acá arriba. Te queda 2 sobre el otro. Luego aquí lo continúo. 2x sobre x por esto. Como la x está multiplicando abajo y arriba, la puedo simplificar. Y entonces me queda límites cuando hay que tener 0 de 2 sobre esto. Y en este caso vuelvo a analizar cómo está el tema de la tendencia. Y en este caso no tengo una indeterminación porque raíz de 1 más 0 sigue siendo, de algo que se acerca a 0 es 1, o lo que tiende a 0 es 1. Y lo mismo pasa acá, raíz de 1 menos algo que tiende a 0 sigue siendo 1, te termina quedando 2 sobre 2 que es 1. Ahí va. Exacto. Sí, ya cuando tenías el numerador que era 2, cuando tenías un límite de 2 sobre algo, ya la indeterminación sabes que se fue. Lo más raro que te podía pasar es que tuvieras, no sé, abajo algo que tendiera a 0 y que te diera infinito. Claro. O que te diera un límite que no existe. Pero indeterminado ya no iba a ser porque arriba tenías un 2. Claro, sí. Está bien, así, como moraleja de este ejercicio, primera cosa que me parece rescatable, y que es un poco lo mismo que pasa en los anteriores, ¿no? Cuando tienen una indeterminación del tipo 0 sobre 0, bueno, lo que hay que hacer es algún tipo de cuenta, que variará según la situación, para, digamos, para reescribir la misma expresión que tenían antes, de una forma que no tenga esa duda, que no tenga esa indeterminación tan a la vista. Y ahí, bueno, y cuando después que hicieron esa reescritura, que en el caso de este ejercicio era multiplicar por el conjugado, ahí
bueno, capaz que se levanta la indeterminación. En este caso en particular, y a eso iba ahora, la estrategia, y es una estrategia bastante común cuando tienen cosas con raíz cuadrada, fue multiplicar con el conjugado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, hablando mal y pronto, sacarnos la raíz cuadrada de encima. O sea, decir, esa raíz cuadrada que originalmente me estaba molestando en el numerador, me estaba molestando porque no me dejaba restar en paz. Yo tenía una resta y no podía restar porque tenía la raíz cuadrada ahí. Y recuerden que no pueden hacer cosas raras como meter la resta para adentro, esas cosas no funcionan. Entonces, la manera que tenemos legal de sacarnos la raíz cuadrada de encima es usando la propiedad esa que escribió Martín, iba a decir. Brian, ahí, que la de que a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Usando esa propiedad convenientemente pueden multiplicar por un conjugado que también va a tener raíces cuadradas, pero que no les va a generar ninguna indeterminación. Y eso les va a permitir operar arriba en el numerador, tranquilos. Entonces, Ujú. no sé si alguien tiene alguna duda o algo, o dejo de compartir, ¿no? No sé si el resto de la gente. Excelente para mí, yo lo entendí bien. Bueno, perfecto, seguimos. Eso es un pequeño paseo por los lugares comunes de los clichés de los límites. Los clichés de los límites. Todo lo que usted debe saber. Bueno, que Y nos bueno, toca queda el cuatro, último, ¿no? el cinco. penúltimo. ¿Cuatro? No, cuatro, estoy comiéndomelos. Ahí va. Adelantado. Que acá creo que no hay muchas determinaciones, acá lo más interesante es Sí, el 4 GeoGebra. era Es GeoGebra evaluar. lo más interesante. Evaluar y graficar. pero los habían hecho por ahí Juan, o no me acuerdo quién más estaba en ese grupo. Yo tipo Y de ciencias, Germán, pero no lo Germán puse acá, el lo escudito tengo en de el cuaderno. Peñarol. Puedo hacerlo Ahí tipo va, en, bueno. en Paint o algo. Ahí. No, vamos a mostrarlo nomás. Pasa que no tengo forma de mostrarlo, tipo, por ti de la Ok, computadora. bueno. Pero Dale. lo hago en Paint rapidito así, a GeoGebra, la mano. muchacho. Es un toque. Yo lo hago. GeoGebra. GeoGebra. Vero quiere GeoGebra. Es más fácil, más rápido. Mira, plin. Pasa que hay que mostrar cómo se hacen las cositas, y hay que paso a paso. Ah, Pero bien lindo tiene que quedar. Chiche pom pom. A ver, ahí comparto. ¿Se ve por ahí? sí. Sí, yo tengo miedo de que es medio como, creo que fácil, digamos, entonces tipo capaz que está mal. Pero está. No, es fácil nomás. Adelante, Juan. El 10.5, que era, a ver, por ejemplo, logaritmo neperiano de raíz de x más 3, menos logaritmo neperiano de raíz de x, con x tendiendo a 1. Entonces lo que quedaba era nada, sustituir, esto te quedaba logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo neperiano de 1, y esto te queda 0, entonces logaritmo neperiano de 2 menos 0, logaritmo neperiano de 2, y te queda eso, básicamente. Y después para GeoGebra, que voy a poner en pausa un poquito acá, y voy para ahí a hacerlo. Es algo realmente bueno ver, ¿no? O sea, hasta ahora veníamos trabajando con cosas que todas tenían indeterminaciones, pero tampoco es que todos los límites que se les crucen por la vida van a tener indeterminaciones. A veces los límites son fáciles, y bueno, cuando eso pasa, bien. No, porque a veces es común que de tanto trabajar con indeterminaciones, después la gente ve un límite que no es determinado y les viene como una necesidad imperiosa de complicarlo. Epa. Ya andamos haciendo desastre. A ver.
A ver si queda así. Creo que sí. Me imagino que quedará así. Que será hasta así, ¿no? Debería quedar así. Ahí va. No sé muy bien lo que tengo que mostrar, la verdad. Tipo, vos viste GeoGebra, Y yo bueno, no muestro. ahí está la gráfica de la expresión. Lo que estaría bueno ver ahí es o sea, el límite, ¿no? Por ejemplo, cuando x se acerca a 0, lo que puede hacer, por ejemplo, es hacer un punto, a ver, hacer un punto móvil, por ejemplo. Quiero un punto que Por esté en ejemplo, lo que es logaritmo. hacete, por ejemplo, definite ahí en ese relojcito, Sí. para el límite era cuando x tendía a, habíamos dicho, esa línea. Donde dice entrada, ahí pones a igual 1. ¿A igual cuánto? 1, por ejemplo. 1. Eso te va a definir un slider. Ahí va, ahí tenés un Ahí va. deslizador. Y ahora definite un punto que sea abajo en el otro renglón, ponete entre paréntesis 1 f de 1. No f1, a f de a, perdón. A f de A, F de A. a. A f de a. Comita. A, A, comita, f comita, de a. F de A. El punto. Ahí va. Ahí tenés el punto A. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Ahí puedes ver qué pasa. Ahí estás en f de 1, pero ahí va. Cuando x ahí puedes hacer que x se acerque a 1, y cuando x se acerca, o sea, A en este caso es de x. Cuando A se acerca a 1, ves cómo se acerca el otro. Ahí va, no es lo más fino del mundo porque se puede ajustar Claro. eso para que sea más fino el movimiento. En propiedad, ahí puedes poner en ese incremento. ¿Era No, acá en velocidad no. velocidad Donde o dice otra cosa? en incremento, arriba, donde dice incremento. Incremento. Pones 0,01, por ejemplo, te va a quedar más. Ahí. Infinito. Entonces, ahí ves cómo Ahí va, puedes acercar. Ahí va. Entonces, cuando lo que estás haciendo es cuando el X se acerca a 1, y la imagen se acerca a donde se tenía que acercar. Claro que es más o menos, no sé, 0 Ahí va. con y pico por ahí. 0 con 7 y pico por ahí. Ahí va. Está, hiciera eso nomás, tipo, creo que. Está. Sí. Ahí va. Ahí va. Y bueno, finalmente, el equipo 5. ¿Dónde está el equipo 5? No se fue gente después Bueno, de esa. Se fue en el Ah, recreo. no, se están ahí. No se escondan, Sergio. no se escondan. eh, no sé cuál quieren ver, porque todos son lo mismo. Esto es bastante parecido. Eso se puede ser el 11 parte 1 o el 11 parte 4, me parecen los más interesantes. Ah, este es El el 11. celular, así que compartir no puedo. Ujú. Hoy mi equipo, ¿Dónde está el equipo de Sergio? Yo no me acuerdo de quién estaba. ¿Vos te acordás? Pago, KEB, Ya Eve está ahí. el equipo, Ah, sí, Santiago también. Que no se esconda, ¿dónde está? Santiago. Saavedra también estaba. Sí, está. No se nos escapan, no. El tono de maldición, me Pica. entendieron. Y Facundo no sé si no había ido a parar ahí al final también. Bueno. La verdad es que yo llegué tarde y empecé a hacer el 7, así que no sé. Ah, ok. No, bueno. no me acuerdo cuál era el que teníamos que hacer por eso. Era el 11. Sí. El 11.1, que la idea es, básicamente es ver el límite de x por seno de x y graficarlo en GeoGebra para ver un poco cómo se comporta. Puede ser ese o puede ser el 11.4, que también tiene senos y cosas así.
Entonces. Y acá Paola agita cuando quiere el tema para la pausa. O sí. Pues Sergio. es de lo más fácil ese de 11, ¿eh? Era por sustitución. Sí. Es sustituir, o sea, por ejemplo, Bueno, 11 parte 1, límite de x por seno de x, cuando x tiende a 0. Bueno, sustituís la x por 0, y como es una multiplicación, ya te da 0. no sé. Cuidado, Mucha sí, pero lógica no cuidado. tenía, pero tal. Al estarse acercando a 0, a lo que tendía era a 0. 1.000.000 de años. Claro, pero cuidado con una cosa, porque vas a decir, es 0, me lo multipliqué por algo, no me importa cuánto sea ese algo. Cuidado, ese algo tampoco puede, Sí. eso que estamos, tampoco puede ser cualquier cosa, no tiene que estar acotado, o sea, tiene que ser, por ejemplo, en este caso, vos sabés que seno de x cuando x tiende a 0 también tiende a 0. Pero si no lo supieras, no importa. Lo que sí importa es que el seno, la función seno está acotada, siempre va a estar entre -1 y 1. Siempre. Entonces, ahí sí podés decir, bueno, x por el seno de cualquier cosa, cuando x tiende a 0, va a tender a 0. ¿Por qué? Porque es algo que tiende a 0 multiplicado por algo que está acotado. Sí, eso es lo lindo, y por eso me gustaba el 11.1 y el 11.4, porque tenía trigonométricas. Es lo lindo de las trigonométricas, sobre todo en el 11.1. O sea, en el momento que vos tenés algo que tiende a 0 por el seno de algo, adentro del seno podés tener, pero cualquier porquería, todo, que no hay problema. Porque el 0 está acotada, la función seno está acotada. Muy bien. Y lo otro interesante, que la saco en el celular, permiso, lo hago yo brevemente, así lo vemos. Me parece divertido ver la gráfica de x por seno de x. Por seno de x. Pero compartí el backstage, así ya Sí. ven. Bueno, es que el backstage es escribir x por seno de x, no hay mucho backstage. Bueno. Que digamos. Está bien, este spoiler no lo vieron. Aquí se puede escribir x por seno de x. Ay, qué belleza. Y ahí se ve. Eso es zoom para que se vea más. Cómo se van agrandando las. Se van agrandando, se van agrandando. Las vueltitas. Se van agrandando. Las vueltitas. Pero al respecto de lo que estábamos viendo, cuando x tiende a 0, la función tiende a 0. O sea, la función seno de x lo que hace en realidad es oscilar entre -1 y 1, pero claro, al multiplicarlo por x, que x es cada vez más grande, es como que se va ampliando la onda esa. Es bonito. Y queda eso. Bonito. Bueno, de hecho, así paso. Dale. Vamos a la pausita entonces. La pausa dura lo que dura la canción. Por 2. El siguiente selecciona ponía. Claro, no. Sí. Hice la conjugada y como x estaba solo, cuando hice la conjugada me quedó x al cuadrado. Entonces al final tenía x menos x al cuadrado, pero abajo tenía un x menos 1. Entonces si lo reescribía lo podría simplificar. Eso era mí. Sí, claro. X menos 1 sobre 1 menos x es menos 1. Bueno. Gurises, vamos arriba. La idea entonces para terminar un poco con los temas que van en el práctico era hablar de función continua y de teorema de Bolzano. Podríamos estar semanas haciendo cosas con funciones continuas, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver ahora es como la definición y cómo verificar que una cierta función es continua en un punto y algunas propiedades, ¿sí? Así como con la definición de límite. Yo les conté la definición formal, digamos la que le van a trabajar en cálculo con epsilon y delta y todo eso, pero ya les dije que no íbamos a trabajar con eso. Entonces va a ser de alguna manera un pasaje superficial por la definición de continuidad.
Si quieren más detalles, hay que mirar lo que les dejamos del apóstol, ¿no? Para los que gusten y nos consultan todo lo que quieran. Eso es a gusto del consumidor, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, función continua. Funciones continuas. Decimos, vengámosle que tenemos f definida en un cierto dominio en R. Decimos que f es continua en x igual a, y ahora después vamos a volver sobre esto, si el límite de f de x cuando x tiende a A es exactamente f de A. ¿Sí? O sea, si ustedes miran, si yo de alguna manera tapo este f de A, ¿sí? El lado izquierdo, ustedes es lo que venimos calculando hasta ahora. Venimos calculando límites de funciones cuando tienden a un valor, ¿sí? Entonces, para saber si una función es continua en un punto, simplemente después que calculamos este límite, verificamos si ese límite coincide con el valor de la función en A. ¿Sí? Si coincide con el valor funcional. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos tener función? ¿Se acuerdan que para la definición de límite no nos importaba el valor de la función en el punto A? ¿Se acuerdan que podíamos tener los límites laterales iguales y en el punto definirlo en cualquier lado, pegar un salto y definirlo de cualquier manera? ¿Sí? Lo que estamos diciendo ahora es que esas funciones justamente van a ser las discontinuas. Que para que sea continua, el valor funcional tiene que estar en A. ¿Sí? Tiene que ser igual a la imagen por f de A. Ahora hacemos un dibujito, ¿sí? El comentario sobre A, ¿cómo habíamos hablado? O sea, ¿qué punto tiene que ser? ¿Dónde puede estar este punto A, digamos, ¿no? Porque si yo estoy calculando f de A, bueno, para empezar, tiene que estar definida la función en ese punto, o sea que mi A tendría que estar en el dominio de la función. Porque yo A perteneciente a D. Exactamente. A perteneciente a D. ¿Sí? O sea, eso es parte de la hipótesis. O sea, si A no está en el dominio, no es que la función no es que la función es discontinua y nada raro, simplemente no tiene ni siquiera sentido plantearse la pregunta, digamos. Vamos a hacerle así, es perteneciente en A perteneciente a D. Lo agregamos así, así ya lo agregan. Sí pasa eso. También nos puede pasar, vamos a hacer algunos ejemplitos y después volvemos sobre eso. Acuérdense también que tiene que ser un punto en el que yo, para calcular el límite, pueda calcular los límites laterales. De alguna manera, ¿no? Entonces me tengo que poder acercar por derecha y por izquierda. Pero ahora miramos un poquito eso, ¿sí? Imagínense que tienen una función, nada, que hacemos tipo una función así. Este es A, este es B, tenemos f de AB en R. Bueno, esta función en el 0, ¿es continua? Sí. Sí. Ahí no hay ningún misterio, ¿no? O sea, el límite de f de x, cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale? Vale 0, que es igual a f de 0. ¿Estamos de acuerdo? Tengo x, f de x. ¿Sí? O sea, con esto yo estaría diciendo f es continua en x igual 0. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una función parecida a esta, que no fuera continua, digamos, ¿no? Yo puedo modificar esta función para que sea así. Ay, ahí me quedó un poco. Así. Ahí.
Pongamos que sea así. Ahora en 0 lo defino como 1. ¿Sí? Y hago así. Esta es mi x, f de x. Y ahora esta función deja de ser continua en 0. El límite de f de x cuando x tiende a 0 sigue siendo 0. ¿Sí? Porque si yo me acerco por derecha o por izquierda, ¿sí? Al 0, si yo me acerco por la derecha, la función se acerca a 0. Y si yo me acerco por izquierda, la función se acerca a 0. ¿Sí? Así que el límite sigue siendo 0, pero ya no vale f de 0, porque f de 0, pongámosle que vale 1. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo en que f no es continua en x igual 0. ¿Sí? El dibujito de la continuidad, esa idea intuitiva de que para que ser continua, entonces es porque yo no levanté el lápiz cuando hice el gráfico, ¿no? Esas cosas, esas ideas que tenemos, están bien. Fíjense que de todas maneras la definición de continuidad habla de continuidad en un punto. O sea, es una definición de lo que se dice local. Habla de lo que le pasa en un entornito de A, lo que pasa a la función cerca de A. Después, en general, decimos que f es continua en D, o sea, en todo su dominio, si f es continua en X para todo X que pertenezca a B. O sea, si en todo punto del dominio o en todo punto de un intervalo es continuo, si para cada uno de los puntos es continuo, entonces es continuo en el intervalo. ¿Qué quería decir de acá? Ah, bueno, lo que quería decir acá es ¿qué pasaría si yo quiero estudiar la continuidad en A o en B, por ejemplo? Ah, eso mismo va a decir, está, me lo van a hacer. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Está. Sí. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar la continuidad en A? ¿F es continua en A? Vamos a empezar una hoja nueva. Teníamos así. Acá está A. Era una cosa así, no importa, más o menos, ¿no? Pero yo quiero estudiar ahora la continuidad en A. Y si la definición es ¿Entiende? para un punto, sí. ¿Sí? Sí, A sí, ver. la misma idea que los anteriores, sí. Porque el límite vale lo mismo. Imagínense que este es, no importa, que esto vale 2. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes pueden decir, por un lado yo sé que f de a vale 2, ¿no? Que es la imagen, toma este valor. Pero ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a a? ¿No tenés un tema ahí con el No límite tiene límite. por la izquierda? Claro, por la izquierda. Tengo un tema ahí con que no tengo la función definida a la izquierda de a. Exactamente. Para este lado, cuando yo me acerco a por la izquierda, no tengo No definida podemos la tomar el función. límite lateral. Igual nos gustaría tomar en ese caso particular la definición del límite de un modo medio largo. O sea, tomar un límite lateral solo y conformarnos con eso, ¿no? O sea, nos gustaría decir que es continua, entonces, pues, no, después cuando vamos a definir Bolzano tenemos problemas para enunciar Bolzano. Sí, tenemos problemas para enunciar Bolzano. Tenemos problemas para enunciar Bolzano. En todo caso, acá, fíjense, entonces el límite de cuando x tiende a A, en principio, no estaría definido, ¿no? Voy a borrar ahí. No está definido. Pues
no puedo calcular el límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda. ¿Sí? Sin embargo, es como dice Vero, o sea, yo miro esta función y quiero decir que es continua en AB. O sea, no hay una discontinuidad natural, no hay un salto, lo que uno tiene idea de discontinuidad en la cabeza. Entonces, en realidad, uno si fuera a ser formal, cuando uno pone acá en D, ¿sí? Tendría que decir lo que se llama en el interior de D, ¿no? Un punto interior en D, que es eso, que no lo tengo en el borde, digamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y Vale, bueno, o sea, y el borde merecería digamos, el punto del borde merecería una definición aparte, por decirlo de alguna manera. exactamente. Exactamente. Entonces, en realidad, por eso les decía que íbamos a hacer una introducción un poco superficial a esto, porque no nos vamos a meter con la definición, con todas las Epsilon definiciones delta. epsilon delta, exactamente, pero lo que esto nos dice entonces es que la definición que vimos antes sirve para lo que llamamos puntos interiores AD. ¿Sí? Por ahora piensen que no están en el borde, ¿no? Puntos que no están en el borde quiere decir que están en el interior y que yo puedo acercarme por los dos lados, justamente. Estar en el interior, puedo acercarme por los dos lados. Y lo que vamos a hacer... El borde es tomar el límite de un lado solo. Exactamente. Entonces, generalizamos la definición. A grandes rasgos, una forma que no es nada rigurosa, pero es una aproximación a la generalización que está bueno pensar, es que una función sea continua en un punto A, ponele, como estamos hablando ahora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, muy hermanitos movidas, quiere decir que si yo agarro puntitos en el dominio que estén muy cerquita de A, las imágenes de esos puntitos tienen que estar cerca de la imagen de A. O sea, la imagen de esos puntitos tiene que estar cerca de f de A. No se puede alejar mucho de f de A. Nunca. Es muy laxo esto que estoy diciendo porque hay que definir bien qué quiere decir cerquita en un lado y cerquita en el otro. Pero la idea es esa. El otro día justamente lo de cerquita fue lo que dijimos, ¿no? Cerquita era un entorno y nos tomábamos los entornos que eran centrados en el punto y epsilon para un lado, epsilon para el otro. Y bueno, pero si estoy en el borde, lo que hago mis cerquitas me lo tomo solo de un lado. Lo tomo como la mitad del intervalo. Esa sería un poco la idea. Claro, porque cuando digo puntos que están cerquita, siempre son los puntos que están cerquita cuyas imágenes puedo hallar. Si no puedo hallar las imágenes, esos puntos no me importan. Bueno, entonces lo que estoy escribiendo acá básicamente es esto que dijimos. Si yo tengo f definida en un intervalo, ¿sí? Cerrado a B, entonces el interior en este caso va a ser el intervalo abierto a B, entonces para todos los puntos que estén en el intervalo abierto, ahí va a valer la definición anterior, y ahora lo que voy a decir que es continua en A, si tengo que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a f de A, o sea, como que me tomo el límite lateral, y es continua en x igual b, si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es f de A. ¿Sí? Ahora sí, con esta salvedad, digamos, entonces esta función es continua en A y en B, y por lo tanto es continua en todo su dominio. ¿Sí? A ver, hacemos así, y tenemos que esta función f es continua
en AB. ¿Sí? Entonces, en definitiva, chequear si una función es continua en un punto o en el dominio, digamos, no es otra cosa que calcular límites. Entonces, si ustedes vienen con todo el entrenamiento de los límites del práctico, el ejercicio 12 o 13, que es el de analizar continuidad, no les va a resultar demasiado complicado. De hecho, creo que los que aparecen ahí son todos límites que ya calcularon en algunas de las otras partes. Si todo funciona más o menos bien. Creo que lo pusimos así para que justamente la dificultad no estuviera en calcular nuevos límites, sino en interpretarlos en clave de continuidad de la función. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Igual esta salvedad va a ser solo para los puntos extremos del intervalo, ¿no? Claro, o sea, después Sí. las funciones pueden estar definidas en dominios que sean más complicados, digamos, ¿no? Puedes tener uniones de intervalos, podrías tener varios bordes, puedes tener cosas más feitas. Pero esencialmente, las funciones reales las podés pensar que estás en un intervalo a los reales. Entonces, cuando estás en un intervalo así cerrado, el interior es el abierto, y ahí te funciona la definición que vimos primero, y después para los bordes te acercás por derecha o por izquierda, según sea el borde derecho o borde izquierdo. Lo importante, Por ejemplo. lo importante es que para pensar en los bordes del intervalo, tiene sentido hacerlo si el intervalo es cerrado. O sea, si yo defino f en un AB cerrado, entonces tiene sentido estudiar la continuidad en A y en B. Si yo defino la función en un intervalo abierto, ahí no tiene Ya sentido está. porque el punto no está en el dominio. O sea, siempre son puntos del dominio. Si es continua en Claro. A y en B, es continua en toda la función. Si es continuo en todo lo de adentro, y en A y en B, es continuo en todo. Tiene que ser continuo en todos lados. Por ejemplo, con nuestra definición, este ejemplito de acá, esto es continua en A y en B, pero no es continua en todo su dominio, porque tiene una discontinuidad en cero. ¿Sí? Entonces, siempre los cuidados. Cuando hablo de una función, yo tengo que decir la función con su dominio, su codominio, la regla de asignación, y si digo la continuidad, digo continuidad en tal punto. Y si no, estoy Exacto. diciendo, cuando digo Si f digo es continua, en a todo secas. caso, exacto, estoy hablando de que es continua en todo su Todo. dominio de definición. O sea, cuando dice una función continua a secas, estoy diciendo algo que es re fuerte en realidad, porque estoy diciendo es continua en todos y cada uno de los puntos de su dominio. Claro. Vas a poner Sin ejemplo fatídico. probarlo. ¿Cómo? Vas a poner ejemplo fatídico. No, no voy a poner ningún ejemplo fatídico. ¿Qué quieres poner? El 1 sobre X. Ah, el 1 sobre X, es verdad que hablamos de eso. Vamos a probar que no voy a probarlo, pero sí vamos a usar que las funciones polinómicas son continuas. De hecho, ya lo venimos usando. Los venimos usando. Lo venimos, claramente que sí. cuando ustedes agarraban y decían, yo estudio un límite y para estudiar límite, ¿qué hago? Y bueno, sustituyo. Y si me da algo que no tiene nada raro, acepto que ese es el límite. Ahí están usando continuidad solapadamente. Lo que están diciendo es el límite es igual al valor funcional. Están diciendo eso. Las exponenciales, las logaritmas, las trigonométricas, todas esas funciones son continuas. ¿Sí? Esto habría que probarlo. Habría que agarrar la definición. Las raíces cuadradas en su dominio. Las raíces, las potencias, sí. Potencias, todos ellos. ¿Sí? Ahí estamos usando, y lo vamos a seguir usando, pero en realidad tendríamos que verificar la definición. Tenemos que agarrar un punto cualquiera. Son continuas en todos los reales. Como puse acá, son continuas en todos sus dominios, ¿no? Los logaritmos donde estén definidas, las potencias, las raíces donde estén definidas, donde estén, van a ser continuos, ¿sí? Y lo vamos a usar, pero deberíamos probarlos. Es la maquinaria de fabricar funciones continuas. Exactamente. Después podríamos hablar de La cosas que no suma. vamos a hablar, de suma, exactamente. ¿Qué pasa cuando sumo continuas?
qué pasa cuando compongo funciones, si tengo una continua, otra no continua, qué pasa con todo eso, pero todo eso es lo que O sea, no vamos a igual hacer. lo de la suma, o el producto, lo que sea, si tienen el mismo resultado para límites, Claro. es bastante inmediato. Probarlo. Hasta podría ser un ejercicio y todo. Ay. Bueno, f de x 1 sobre x. Ay, no tengo pol. A ver si tengo un pol, reciclar un pol. Quiero hacer un pol. Quiero hacer un pol. Estás malvada, pero. Aparte las caras que hace. Las caras, se le nota que disfruta, sí. Los voy a agarrar. Sí, pero no tengo ningún pol que sea verdadero o falso. Tengo opción 1, opción 2, opción 3. Qué maldito. No tengo lo que diga. Es verdad. Bueno, pero No ellos pueden hacer en reacciones. En reacciones pueden poner tic o cruz. Ahí va, es verdadero. ¿Es continuo o no es continuo? ¿Es continuo o no continuo? Ay, estamos a 7 minutos y todavía no anunció Bolzano. Qué lentitud. Pero este ejemplo lo vale, Sí. Pero bueno. Es continua porque excluiste al 0 de tu dominio. Quiero ver crucecitas y tics. Ahí alguien puso algo. No me dejas hacer una. ¿Cómo una? Ahí. En reactions. Ahí Santiago puso una cruz. En reactions. Ah, no, en reactions no, en participants. En participantes pueden reaccionar y poner participantes. aplausos, risas, está poniendo está un poco ahí. Sí. Un poquito para arriba. ¿Qué es un dedito para arriba? Que sí, que es continua. Pero no veo ahora tampoco los checks. Yo no los puedo hacer, ¿sabes? Alguien puso dedito para arriba. Que fue. Sí, pero hay checks y. Ahí sí. Santiago puso una cara de sorpresa, otro puso una Sí, cosa de... Acá hay gente que está descubriendo las reacciones en este momento y la están dijeron, ay, mira todo lo que puedo poner. Muy bien. Bueno, pongamos así, dedito para arriba es que sí. Ahí mandé el confeti y el dedito para arriba. Ahí va. Sí, me la juego. Bueno, en realidad no, pero está. Digo que parece que hasta el momento en la crisis de indecisión. Bueno, a ver. La cara de sorpresa sería un no, ¿no? La cara de sorpresa sería un no. Bueno, primero, como no digo en qué punto, estoy hablando de que estoy preguntando en definitiva si es continua en su dominio, ¿no? Entonces, para empezar, observación, estoy preguntando si f es continua en el dominio, que capaz que tendré que haber puesto dominio y no r menos el 0, porque ya los ayudé un poco. Pero entonces me está preguntando si es continua en r menos el 0. O sea, si es continua en cualquier punto menos el 0. Y esa la respuesta es sí. ¿Sí? Porque justamente hay una discontinuidad en 0, habría una discontinuidad en 0, o sea, los límites laterales no es coinciden, infinita en o sea, 0. Los límites laterales, no existe el límite cuando la función tiende a 0, pero el 0 no está en el dominio de la función. ¿Sí? O sea, tiene sentido preguntarse cuál es el límite de la función en 0. Exacto. Pero no tiene sentido hallar el valor funcional en 0, porque no está en el dominio. No existe. Pero no tiene sentido preguntarse si exactamente es continuo en 0 o no, y por lo tanto en realidad esta función es continua, a pesar de que el gráfico no lo puedo hacer sin levantar el lápiz. Por eso me parece muy interesante. Para dibujar, porque le rompe un poco con esa intuición de las funciones de Pole, tratar de continuo. Ojo con eso, porque este es un caso de función continua. Pero levanto cuando cambio de cuadrante. Claro, bueno, ¿lo levantaste o no lo levantaste? Lo levantaste. Y sin embargo la función es continua. ¿Sí? Bueno, a ver, el teorema Bolzano. ¿Ya?
La profe lo quería dar. Sí. Sí. A ver, el teorema Bolzano dice lo siguiente. Igual no me va a dar para todo lo que quería hacer, pero bueno, lo retomaremos en la próxima historia clase. de la vida. Exacto. Lo que pasa es que la próxima clase, que es el lunes, ¿no? Sí. Sí. Esta vez sí. Y el lunes que seguimos con estas cosas porque el miércoles tenemos prueba. El lunes vamos a redondear todo este práctico y ya empezar con el 10 de derivada. Hoy alguien preguntó si era el 10 el único práctico que nos faltaba. Y sí, se termina la semana que viene. Sería bueno que ¿Qué más finales. Ya bastante que hay un 10. Bueno. Así que terminamos la semana que viene. ¿Práctico? Sí, claro. El sábado que viene, este sábado no, el otro es la prueba. No. Bueno. 3 de julio. Ah, el 3 de julio. Ah, está. O sea que después no tenemos más clases después de la otra semana. El miércoles que viene hay cuestionario. Se acaban las clases, o sea, nuestra última clase es el jueves de la semana que viene. Y la una prueba semana va a de gap. ser... Ahí va. Exacto. Y esa prueba computa. Va a haber seguramente consultas. 80%, ¿no? ¿Cómo? ¿Esa prueba qué valor tiene? Yo la han 50 dicho esto, pero no me puntos. acuerdo. ¿El 80% del total? ¿El 70%? 50 puntos, 50%. 50 porque el otro 50 es lo, digamos, se vino acumulando de la otra prueba, de los cuestionarios, de la entrega grupal. ¿El 3 de julio o el 2 de julio es, profe? Es un sábado, ¿no? Sábado 3. Alga. Sábado 3. El cuestionario es solo de este práctico, ¿no? Sí. En principio creo que sí. No, sí, diga, profe, sí, diga. Profe. Yo diría que sí, pero viste que esta vez no mando yo. Así que nos vemos la semana que viene y ya está. Después tenemos, posiblemente pongamos alguna consulta, Sí. la otra. Pero oficialmente el curso con el programa y todo termina la semana que viene. Sí, yo ya les dije que si no podemos avanzar en derivadas, la otra semana yo doy clase de derivada y que venga el que quiere. Presente. Perfecto. Nos veremos, María José. ¿Y sí? Ay, prestándote atención, vos te copaste y copiaste. Ah, yo qué, verás si yo no voy a seguir. Bueno, a ver, el teorema de Bolzano dice esto. ¿Por qué? Porque, a ver, es uno de los primeros teoremas que damos también. Entonces, teoremas de verdad. Yo quería amasijarlo un poco como teorema más allá del resultado, digamos, ¿no? Entonces, este teorema lo que dice es, el resultado aparte es súper intuitivo, aunque la demostración no es tan sencilla, ahí es cuando a veces dicen, pero ¿para qué la matemática me complica la vida? Pero bueno, te dice algo obvio y te lo demuestra de manera difícil. De manera difícil. Pero es lo que, un poco como dice Miquel también, Alexandra en cálculo 1, es el testeo de que la definición está bien, digamos, ¿no? O sea, claro, hace lo que tiene que hacer. Si a partir de las demostraciones yo puedo demostrar lo que la intuición me dice, quiere decir que la definición está bien hecha. Si a partir de las definiciones podemos hacer. Exacto. Entonces, bueno, tengo una función definida en un intervalo cerrado AB, que es continua. Si f de A y f de B tienen signos opuestos, que muchas veces eso lo notamos así, el producto de f de A por f de B es negativo, porque quiere decir que si uno es positivo, para que el producto sea negativo, el otro tiene que ser negativo. Entonces, no puedo tener los dos positivos o los dos negativos, porque eso sería mayor que 0. ¿Sí? No importa cuál es cuál, pero de signos distintos. Entonces, existe un C entre A y B, tal que f de C es igual a 0. ¿Sí? O sea, si voy de un positivo a un negativo, de manera continua, en algún momento crucé el eje. Por eso les decía que esto en definitiva es como un resultado muy intuitivo. Supongamos que f de A es positivo, y entonces f de B tiene que ser negativo.
Y lo que me está diciendo es que si pasé de acá para acá, a través de una función continua, ahí sí, sin levantar el lápiz, entonces Tiene que haber una raíz en necesariamente, algún lado. exacto, necesariamente en algún lugar corté el eje. ¿Por qué sé que pertenezca a B abierto? Y bueno, porque ya sé que ni A ni B valen 0, porque uno es positivo, otro es negativo, negativo positivo. Entonces C no es ni A ni B. ¿Estamos de acuerdo? Está bueno notar también que el teorema no nos dice nada acerca de quién es C. Nos garantiza que existe, pero no nos dice cuál es. No nos da ninguna herramienta para hallarlo, más allá de saber que está en algún lugar del intervalo abierto a B. Tampoco nos dice que sea único. Tampoco nos dice que sea único, exactamente, y a eso íbamos. Fíjense que acá la hipótesis de continuidad es súper importante, porque si no fuera continua, yo me paso de un lado al otro definiendo el valor del cruce en cualquier lado. Entonces, ahí la hipótesis de continuidad es importantísima. Efectivamente, dentro de las muchas observaciones que podemos hacer, es, bueno, lo que decía un poco Vero, ¿no? O sea, nos dice que existe C, no nos dice cómo calcularlo. C no nos dice cómo calcularlo. Aunque ustedes conocen el juego ese de adivinar un número entre 1 y 50, yo pienso un número entre 1 y 50. Ustedes me van diciendo números y yo les digo sí y no. ¿Cuál es la estrategia para adivinarlo más rápido? ¿Para decir sí, no nada más o decir mayor o menor? Si no, no, mayor menor. Mayor menor. Ustedes me dicen, por ejemplo, yo digo el 1 al 50, ustedes dicen 50, yo le digo menor. 30. Dicen 30, bueno, yo te digo... Yo digo 25. Claro, mayor. 35. Está, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo van tirando números? ¿De cualquier manera? 5. Primero decía que está en la mitad. Me gustaba. Muy Ay, no lo bien. conocía. Y ahí de un zarpazo sacás una parte. Claro, yo te digo mayor o menor, ya te quedaste con esta mitad. Y esto es lo mismo, ¿dónde está el 0? ¿No? Si eligen un punto en el medio y les da positivo, bueno, positivo o negativo, se quedan con esa parte del intervalo, y así pueden ir haciendo intervalos encajados hasta llegar a la raíz. Lo mismo que en adivinar el número. El C, ya estamos re tarde. Bueno, el C no es único. De hecho, podríamos tener dibujos así, ¿no? O incluso podríamos tener, digo, siempre por no hacerlas lineales, pero podríamos tener cosas así, ¿no? Donde haya todo un intervalo de ceros. ¿Sí? Así que, efectivamente, el C no tiene por qué ser único, y hasta puede ser todo un intervalo. Más que no es único, perdón que me ponga quisquillosa con la observación, pero debería decir no es necesariamente único. Sí, está bien. Porque si no es único, parecería como que siempre hay Parece otro, que ¿no? O sea, claro. no tiene por qué ser único, es lo que estamos diciendo. Puede no ser único. Sí, puede no ser único, sería la respuesta. Está. Lo que me gustaría en realidad, y que tenía pensado, pero ya estamos en 36, así que no vamos a hacer nada de esto. Esto se usa para probar que las ecuaciones tienen soluciones, porque lo miro como una función igual a 0, digamos, ¿no? Que es un poco los ejercicios que están allí. De todas maneras, para más adelante me gustaría que pensaran este teorema como en el marco de lo que habíamos visto de las implicancias y el razonamiento lógico, ¿no? Defínanse quién es la hipótesis, quién es la tesis, como hipótesis implica tesis, como P implica Q, ¿no? Entonces, cuando uno mira como P implica Q, podemos usar todo lo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale el recíproco? Q implica P. ¿Cómo escribiríamos el contrarrecíproco? ¿Cuál sería el recíproco? Claro. ¿No? ¿Cuál sería el recíproco? ¿Cuál sería el contrarrecíproco? ¿Sí?
El contrarrecíproco ya sabemos si P implica Q, sabemos que no Q implica no P. El recíproco no sabemos si vale o no. Bueno, ¿a qué te Primero, referís? entonces, ¿A ¿cuál sería el recíproco? Y si vale o no. Si f de C es distinto de 0, entonces f de A por f de B mayor a 0. Por ejemplo. Más o menos. Ahí va. Mayor o igual en todo caso, pero sí. Mayor o igual. Bueno, no, en realidad no. Estoy tirando así. ¿Qué pasa? En realidad hay un tema, hay que mirar con cuidado, porque hay que tener en cuenta que vos dijiste f de C distinto de 0, pero en realidad el enunciado es, existe un C tal que f de C es igual a 0. Entonces la negación ¿Cómo de eso, negar ese existe? Ustedes ya saben negar los existes. ¿Para ¿no? todo? Para todo. Entonces tendrías que para todo C en AB, f de C no distinto de es 0. 0. O sea, dicho de otras palabras, la función no tiene raíces. No tiene raíces. O sea, es como que nos queda Bueno, deberes. hay que marcar el intervalo para recíproco que- y contrarrecíproco del Deberes, teorema. Si lo quieren escribir, si lo quieren recíproco mandar, y contrarrecíproco. si lo quieren Ah, comentar, sí. el foro, si lo quieren mandar, lo que sea. es Divino, divino. divino. La otra que es importante es, nosotros hablamos de funciones continuos en todo ese intervalo. Acá el Bolzano importa el intervalo, o sea, una misma función, una misma expresión, digamos, analítica de una función, puede cumplir Bolzano en un intervalo sí, en otro no. O sea, el teorema es la función en ese intervalo. Claro, ¿De en acuerdo? ese O sea, intervalo cerrado tiene que estar definida en todo el intervalo y ser continua en todo el intervalo. todo el intervalo, y en los extremos que valgan distinto. O sea, si yo les digo, por ejemplo, x cubo, ¿verifica el teorema Bolzano? ¿No? F de x igual a x cubo. Y ustedes me tienen que decir... ¿Dónde? ¿Dónde? Decime un intervalo y yo te digo si verifica o no Bolzano en ese intervalo. ¿Sí? Bueno, está, me callo porque ya estamos pasados de hora. Sí, porque Así no estás que, dando bueno, nada. muchos deberes, ya no me da el lápiz. Subo esto, no es mucho lo de hoy. Sí, subí lo que Roberto me pidió que lo subiera, que tuvo que ir porque se le va a poner. ¿No Sí, es sí, mucho? lo ¿Para qué subimos, cuento las pero- páginas? Pará. Ah, no, así No, hoy es poquitito. Mucho. Sí, poquito. Tenés razón, Bueno, no te nada, leo. sigan trabajando, aprovechen el foro, aprovechen las clases de consulta del viernes, Aprovechen como a les Ernesto. decía, y bueno.